¿Quién defendía el patrimonio cultural cuando no existía aún el concepto de patrimonio cultural? Bueno, adelanto que estoy cometiendo un error de enfoque histórico adrede para sumergirme en la historia y buscar qué pasaba con el patrimonio cultural en cuanto a su defensa, en tanto cada pueblo considerara o valorara de alguna manera aquello que nosotros ahora conocemos como patrimonio cultural. En cuanto a sus edificios, fueron destruidos y construidos encima de ellos otros edificios, y ello se puede ver desde la antigüedad. Sin embargo, una forma de defender o decir que era suyo es describiendo. Es lo que hicieron los sumerios. Sus obras, como la epopeya de Gilgamesh, han influido a través del tiempo en diversas creaciones literarias, desde la Odisea hasta la Divina Comedia, desde Dante Alighieri, entre los más conocidos, los caballeros de Zodiaco, Inframundo, etc. No en forma directa, sino a través de otras culturas. La epopeya de la creación, Enuma Elish, influyó con el relato del diluvio en acadios, babilonios y a través de estas culturas a los hebreos, quienes lo agregan a su Biblia, o mejor dicho, Torá. Crearon la ciudad y el germen de la democracia, los antecedentes del poder ejecutivo, legislativo, judicial, etc., que las guerras los pusieron bajo el poder del absolutismo. Inventaron la rueda, la escritura, las leyes, sistemas hidráulicos, arquitectura, los planos, los mapas, no fueron los griegos, matemáticas, astronomía, derecho, archeología, bibliotecología. Estaban unidos bibliotecología y archeología en cuanto al especialista, separados en cuanto a ambientes. Se encuentran antecedentes del título uniforme implícito. Contabilidad, el arte, etc. El calendario y los zodiacos. La astrología para adivinar los buenos o malos augurios, etc. Se produjo, de acuerdo a su literatura, la primera huelga. Los dioses menores se negaron a trabajar. La primera violación. La diosa Inanna, mientras dormía y tenía un sueño erótico, fue violada por Xucaletuda, primer violador histórico. Y las primeras plagas escritas. Inanna, de cólera por haber sido mancillada, convierte el agua en sangre, plaga repetida por los hebreos en el Antiguo Testamento. Diversos delitos. Los chicos faltaban a clases y los padres se preocupaban por que estudien sus hijos, etc. No se ponían autores en principio hasta que la princesa de Neroana comenzó a sellar sus obras. Era Acadia, históricamente la primera poetisa y la primera que firma sus obras. Es decir, que había autores que no firmaban sus obras. En matemática sumeria tenemos la tabla Plimpton 322, en la cual se muestra el famoso teorema de Pitágoras y las ternas pitagóricas. Es decir, eran sumerias, no pitagóricas. El faraón Tutankamón, que era monólatra, cuya religión usó por primera vez la cruz como símbolo, cruz que también fue usada por el cristianismo posteriormente. Influencia de la literatura egipcia en la religión cristiana en el Nuevo Testamento. Tenemos la cerveza de Ebla. Quizás se le pueda aplicar la denominación de origen, derecho de la propiedad intelectual. Generalmente los secretos los guardaban los sacerdotes, y si lo escribían no lo entendía la gente común. Por ejemplo, en la piedra de la hambruna en la isla de Segel, ubicada al sur de Asuán en el río Nilo, se habla de los 7 años de hambre en Egipto. Sucedió en el siglo 26 a.C. y los judíos la datan a su literatura aproximadamente en el siglo 6 a.C. Los hebreos aparecen en el siglo 20 antes de la era común y los judíos en el siglo 10 antes de la era común. En esta estela, siglo 2 antes de la era común, el sacerdote Imhotep presenta una fórmula de un geopolímero descubierta por Joseph Davidovich, químico, pues las vasijas de piedra y estatuas eran vaciadas. Primero preparaban el geopolímero
y luego en moldes hacían las vasijas, estatuas y también los bloques de algunas pirámides. ¿Cómo podrían esculpir en roca cuando sus herramientas eran de cobre? Se dice que esta técnica también la aplicaron en Tiahuanaco y otras fortalezas cuya fórmula, obviamente distinta a la egipcia, se perdió. También se alude a esta fórmula en la estela de Irtisén, en el Museo del Louvre en Francia. El sacerdote Irtisén conocía la fórmula y la transmite a su hijo mayor, Senuseret. La única manera de proteger el patrimonio cultural era plasmándolo en algún soporte, modelando, dibujando o escribiendo. Así se tienen mapas, catastros para el pago de impuestos. Por ello, algunos dicen que a los sumerios les enseñaron los extraterrestres. Obviamente no inventaron todo, pero fueron los primeros que pusieron por escrito las ciencias y la problemática social de su pueblo. Tuvieron un gobierno bicameral, algo así como la Cámara de Diputados y Senadores, una de jóvenes y otra de ancianos. Tenemos la historia del rey Sargón, a quien su madre le puso en una canasta y la tiró al río Éufrates. Vivió entre los siglos 23 y 22 antes de la era común. Historia que se repite con Moisés en el siglo 6 antes de la era común. Se escribe Torá. Este Sargón tuvo 37 batallas y en todas venció. Es decir, Julio César, Alejandro Magno, Darío, Napoleón, etc., son principiantes a su lado, y no está considerado entre los mejores generales por ahora. Y esta forma de defender el patrimonio se da en las diferentes culturas posteriores. Pensamos que los griegos habían creado por lo menos parte de las matemáticas, el calendario, el zodiaco, etc., justamente por sus escritos. Otorgamos la autoría a los griegos de muchas cosas que las tablillas posteriormente dan como creadores a los sumerios, aunque también dudo de esto, pues algunas cosas podrían haber sido creadas por otros pueblos, pero los sumerios lo dejaron por escrito. Por ahora, se los toma como creadores de muchas cosas, aunque el razonamiento, por lo sucedido con los griegos, nos dice lo contrario. Bueno, al final, todo lo debemos al Oriente. Yo siempre me he preguntado por qué dicen cultura occidental, si todo lo copiamos de la cultura oriental. Hasta el papel higiénico que inventaron los chinos siglo II antes de la era común. Gracias, chinos, pues los occidentales se limpiaban con los romanos con un trapito o esponja. De los otros no digo nada, ni averigüen. Supongo que las recetas o fórmulas las guardaban con mucho celo, por lo de la propiedad intelectual, o únicamente porque solo lo entendían los especialistas, como la fórmula de Imhotep, que solo pudo ser entendida por un químico, Joseph Davidovich. Así tenemos a la química Taputi, siglo XII antes de la era común. Escribió un tratado sobre perfumería. No es raro, pues ustedes saben, las mujeres tienen mejor olfato que los varones. Gracias a la escritura tenemos conocimiento del primer tratado de robótica, escrita por Herón de Alejandría, siglo I de la era común. Los autómatas, lamentablemente perdido. Con la destrucción de la biblioteca del Areópago, la biblioteca de Alejandría, se perdió un mar de conocimientos. Hipatia, su última directora, murió como una mártir de los no creyentes. Tenía alumnos de diversas religiones, pero una turba de monjes del obispo Cirilo la mataron, 415 después de la era común. Fue asesinada alevosa y cruelmente. Posteriormente este obispo fue declarado santo. La única culpa de esta filósofo fue no convertirse al cristianismo. Fue considerada un filósofo en su entorno, y respeto eso. En su época las mujeres no estudiaban. Además, ella no enseñó a ninguna mujer. En conclusión, la creación de la ciudad produjo la democracia. Los poderes ejecutivo, legislativo, era bicameral, judicial,
que las guerras sustituyeron con gobiernos absolutistas, dictatoriales, que quitaron a las mujeres el derecho a la educación, a tener cargos, etc. La protección estuvo en escritura, documentos y la diferenciación de las culturas. El estudio de la influencia cultural nos permite ver cómo se repiten argumentos o adecúan relatos sumerios a contextos y culturas posteriores, desde el inicio de la historia hasta la actualidad, lo que implica tomar a la cultura como algo estático si la congelamos en un espacio y tiempo histórico, pero como algo dinámico y cambiante si la vemos a través del tiempo. Espero que esto haya sido una introducción a un tema del cual se podrían crear bibliotecas si estudiamos el patrimonio cultural, su evolución e influencia de las primeras culturas a las posteriores, y así sucesivamente hasta llegar a los momentos actuales. Aquí les dejo hasta un próximo comentario al respecto. Que tengan un buen día. Saludos.